A reading from the first letter of Lectura de la primera carta de San Juan. Beloved, Queridos hermanos, este es el mensaje que han recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No les sorprenda, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sepan que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. let all the earth cry out to God. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sing joyfully. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Know that the Lord is Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. enter his gates. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. The Lord is good. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Come after me. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, a adorar al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus decided to go to En aquel Galilee, tiempo where he determinó found Jesús salir para Galilea. said to him, Encuentra a Felipe y le dice, Now sígueme. Philip was from Felipe era de Bethsaida, Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Philip found Nathanael Felipe and encuentra a told him, Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Nathanael said to him, Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Philip said to Felipe him, le contestó, "Come and see." ven y verás. Jesus Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Here is a true ahí prophet tienen of a un Israel. israelita de verdad, en quien no hay engaño. Nathanael said, Natanael le "How contesta, do you know me?" ¿de qué me conoces? Jesus answered, Jesús le responde, Before Philip antes de called que you, I Felipe te saw you llamara, under the fig cuando tree." estabas debajo de la higuera te vi. Nathanael answered him, Natanael respondió, Rabbi, you are the Rabí, Son of tú God, eres el Hijo de Dios, Son of Israel. tú eres el Rey de Israel. Jesus answered Jesús and le said to him, contestó, "Do you por believe haberte because dicho I que te vi told debajo you de la I higuera, saw you
¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verbum Domini. Las tibi Christe. In today's gospel, En el Evangelio de hoy interaction hay una interacción interesante entre Jesús, and Nathanael. Felipe y Nataniel. We see before us an Vemos unfolding ante nosotros faith for un Philip desenvolvimiento and Nathanael. del don de la fe para Felipe y At the heart Natanael. of this interaction Al centro de esta interacción hay un encuentro personal with the person of Jesus y un Christ. diálogo con la persona de Jesucristo. And as the gospel unfolds, we see mientras that se it is not desenvuelve so much Philip El Evangelio and vemos que Nathanael, no es tanto Felipe ni Natanael quienes han encontrado a Cristo, it is Jesus sino quien es Jesús, found them. quien los ha encontrado a ellos. And so it is with each of us. Y es igual con cada uno de In nosotros. our ongoing relationship En nuestra propia relación continua con el it may be a Señor, temptation to think puede ser una tentación we are the ones pensar que nosotros somos los que estamos buscando al Señor en todo momento. Today's gospel El Evangelio de hoy of lived Christian y 2000 años de experiencia cristiana dan testimonio de lo opuesto. even before the Christ Incluso manifested himself Antes que in Cristo flesh se manifestara 2,000 years ago, en la carne hace 2000 años, Old Testament, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, out his chosen people, era Dios quien buscaba a su pueblo elegido. seeking out those Era Dios who were quien strayed, buscaba a aquellos those que se habían ido del camino, que estaban perdidos. The invitation of Christ to Philip La invitación de Cristo a Felipe, sígueme, como está escrito en el Evangelio, fue respondida espontáneamente y sin titubeo. Fue este encuentro con Cristo, el Hijo de Dios, el que encendió dentro de Felipe este entusiasmo. ¿Saben de dónde proviene la palabra entusiasmo? Deriva del griego enteos, que significa Dios dentro. Fue este entusiasmo, esta convicción de que había encontrado a Cristo, que llevó a Felipe a invitar a Natanael a ir a conocer a Jesús. La respuesta de Natanael a Felipe queda para siempre escrita en la historia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? La respuesta de Felipe no es solamente para Natanael, sino para cada uno de nosotros aquí presentes el día de hoy. Ven y verás. La invitación, ven y verás, provino de la fe de Felipe, de que aquel a quien él había encontrado era verdaderamente aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas. El comentario de Jesús cuando se acercó a Natanael lo asombró, como nos hubiera asombrado también a nosotros. Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La afirmación de Jesús sobre Natanael, sin duda, fue el punto clave de su vida entera. Cada uno de nosotros hubiera hecho la misma pregunta que Natanael. ¿Cómo me conoces? Únicamente el Mesías, el Hijo de Dios, pudo haber atravesado las profundidades del carácter de Natanael. Ningún hombre ordinario hubiera podido conocer
lo que Jesús reveló en aquel momento acerca de Natanael. In our own lives, En nuestras propias vidas, el mensaje del Evangelio Jesus sees aplica. us where we are. Jesús nos ve donde nos encontramos. We may not be sitting, Puede que no estemos sentados bajo una higuera, but wherever you are now, pero donde sea que nos encontremos, hospital bed, en una cama de hospital, un asilo de ancianos, car, going dentro de un auto, to work, yendo al trabajo, in regresando a a casa, maximum security prison, en una prisión de whoever máxima you are, seguridad, and whatever you have done, quienes sean que ustedes sean y lo que hayan hecho, Son of God, Jesucristo, el Hijo de Dios, you, los conoce loves you. y los ama. The invitation of Philip to Nathanael La invitación de Felipe a Natanael and to me, aplica a ustedes y a mí. come and see. Ven y verás. As Jesus saw Nathanael under the Cuando fig tree Jesús and read his vio a heart, Natanael bajo he is la higuera y able leyó to su do the corazón, same with you de esa misma forma for me. puede hacer lo mismo con ustedes y In this conmigo. gospel narrative, En esta narrativa del Evangelio, la realidad es que the Jesús one who is searching es quien está and doing the buscando finding. y quien encuentra. No one merely stumbles Nadie meramente se Jesus. encuentra por accidente a It's Jesús. always God that is searching Es siempre us out Jesús quien nos está buscando, siempre Dios quien nos está buscando antes que nosotros lo busquemos a Él. Philip and Nathanael's response La respuesta was de an Felipe y act of faith. Natanael fue un acto de la fe. And the act of faith Y el acto de la is fe always man's response to God. siempre es la respuesta del hombre hacia Dios. Pero Dios tiene la iniciativa de hacer el llamado primero, y el acto de la fe es nuestra respuesta a esa invitación. Faith is a living La fe encounter es un with God. encuentro vivo con Dios. Recently said Pope Benedict XVI. Recientemente dijo el Papa Benedicto XVI. The Catechism says in El paragraph catecismo dice en el párrafo that faith is a 166 personal act, que la fe es un acto personal. free response of the human person La respuesta voluntaria de una persona humana a la iniciativa de Dios que se revela a sí Faith is mismo. not an Pero la isolated fe no es un acto No aislado. one can believe alone, Nadie puede creer solo, just as no one can live así alone. como nadie puede vivir solo. You have not given yourself faith as you have not given yourself life. Uno no se da la fe a sí mismo como uno no se da la vida a sí mismo. Faith from others El creyente ha recibido la fe de otro to others. y debe transmitirla a otro. Just as in the gospel, Así Philip como en el invited Evangelio Nathanael Felipe to invitó come a and see Natanael the one who a ir y ver come to believe in, Jesus. a aquel en quien él había llegado a creer, a Jesús, nosotros también And found hemos by sido Christ. buscados y encontrados por Cristo y respondido a esa invitación. Share him. Nosotros también debemos compartirlo con los demás. Faith is not meant to be La fe kept and hoarded to no debe oneself, ser guardada, but to be shared with sino all que debe ser all the compartida con people todos of los God pueblos, whom we meet. con todas las personas de Dios a Will quienes you be, encontremos. quote, unquote, Philip, Cada uno de that ustedes invites será aquel someone you Felipe know que to invite come a and see Jesus? otra persona a venir y ver a Jesús. There are many Nathaniels Hay muchos Natanaeles allá afuera that are just waiting to que be están invited. simplemente esperando a ser invitados. And you may be the catalyst Y puede que ustedes sean el that catalista the Lord uses que el Señor utilice para traerlos de regreso hacia el Señor. Why not ask a friend ¿Por qué no who has stopped practicing the faith? hablarle a un amigo que haya dejado de practicar la fe? and ¿Por qué ask? no pedirles que regresen? Ask them, come and see. Díganles, ven y What do you verás. have to lose? ¿Qué Really. tienes que perder? The second largest denomination in La the United segunda States, denominación más grande de Estados Unidos y well, in probablemente countries as en well, otros países, next to practicing Catholics, después de los católicos is practicantes, fallen away Catholics. son los católicos que se han alejado de la iglesia.
They are not going to wait for us to ask. Ellos no van a esperar a que nosotros We need to ask. vayamos a preguntarles. Tenemos que preguntarles. Tenemos que ser los que tomen la iniciativa de pedirles que regresen. We are so afraid to hear someone Tenemos tanto say miedo de escuchar a alguien decir la palabra no. a former Protestant minister who Un converted to the antiguo Catholic Church ministro protestante que se convirtió a la Iglesia Católica me dijo en cierta ocasión que ningún católico que él jamás conoció le to Mass. pidió que viniese a misa con él. Some of you may know him, Puede que algunos de ustedes le conozcan. Marcus Grody, the host of the Journey Home. el anfitrión de El Regreso a Casa. Even if you simply bring them to Incluso a si local simplemente le Catholic church, llevan a una iglesia católica local para orar por unos pocos minutos, allow the Lord to work. permitan que el Señor You may be obre. surprised what a difference Se sorprenderán de la diferencia somebody's life. que pueden hacer en la vida de una persona. The invitation is open. La invitación está abierta. Come and see. Ven y verás.